Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación del anteproyecto, ahora a cargo de la subsecretaria de Acceso a Justicia, la doctora Fernanda Rodríguez. Por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y la verdad un especial agradecimiento a la Federación Argentina de la Magistratura, a ustedes que están aquí, a Claudia, que ha sido una socia estratégica y una trabajadora incansable, a Ángeles, que también ha formado parte del grupo de trabajo, y a todos los que pusieron parte de su contribución, la Fiscalía de la Ciudad, el Procurador General de Salta, Tribunal Superior de Córdoba, bueno, los académicos. Siempre le cambio el nombre a Eduardo Teiza, eso porque conocí un Emilio Teiza, entonces siempre lo llamo Emilio, tengo dudas de cambiar el nombre. Eduardo, la verdad, al equipo que me acompañó en esto. Claudia contaba un poco ahí lo que fue este trabajo, pero yo quiero hablar de algunos de los desafíos que fue realizar este trabajo, que tiene que ver con la posibilidad de desprendernos de nuestras propias realidades. Una de las consignas de la mesa de trabajo, y era una mesa muy federal y amplia, fue: no pensemos si esto es posible en nuestra jurisdicción, o cuáles serían los problemas, o que tenemos tal o cual cosa que sí funciona, o esto que no funciona tanto, sino démonos la oportunidad, saquemos ese saco provincial que todos tenemos puesto y pensemos si hoy tuviéramos que construir de ser un poder judicial, un modelo, con esta problemática que es todos aquellos delitos y aquellos conflictos que transcurren en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo íntimo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Lo haríamos como estuvo pensado antes, en una estructura o arquitectura judicial que estaba preparada desde su matriz más conceptual, en lo que era el derecho de fondo y en la estructura judicial preparada para lo que es la ofensa pública o el conflicto público? Y para dar ejemplos, cosas que nos pasan con esta temática, donde es tan importante la prisión preventiva como la fijación de la cuota alimentaria. Entonces, ¿lo armaríamos igual? ¿Haríamos esta fragmentación de un conflicto único? ¿Podemos pensar la respuesta judicial o la arquitectura judicial necesaria desde la perspectiva de quién va destinado a ese servicio, o lo vamos a pensar del operador? Y ahí lo digo, y yo me siento muy a gusto en esta casa, porque yo también vengo del Poder Judicial, entonces siento que también puedo hablar, voy a decirlo así, no muy formalmente, a calzón quitado con lo que nos pasa, ¿no? Con lo mal que nos sentimos, con lo que no podemos resolver, con lo que nos cuesta cambiar, porque parece que hay cosas que son verdades naturales, pero que no son así. Y entonces el primer gran debate fue darle un título y establecer una competencia, y les puedo asegurar que eso nos llevó casi mes y medio, 2, sino 3. Porque no, el femicidio entra, no entra, entra por materia, no, el fuero de atracción es el ámbito de la violencia. ¿Qué pasa con lo institucional? Bueno, hasta que pudimos definir esto, donde dijimos, bueno, entra todo lo que se desprende, toda conflictividad que se desprende de un conflicto que tiene que ver con la violencia doméstica, pero nos entran también aquellas situaciones como la violencia institucional, donde hay como una relación de deber-cuidado, donde no hay un vínculo familiar, pero la relación que se establece entre esa persona con discapacidad y quien es su cuidador, ese niño que está en situación, o niña o adolescente que está en situación de guarda o de custodia, porque no estamos introduciendo acá al niño en conflicto con la ley penal, que requiere otro tipo de abordaje diferencial. ¿Lo sumamos o lo dejamos afuera? Y y ahí la decisión es: lo sumamos. Y el único capítulo que nos trajimos por materia fue la violencia sexual. ¿Esto por qué? Porque dejar afuera, por ejemplo, en los temas de abuso sexual infantil, lo que no ocurría dentro del ámbito intrafamiliar era dejar el 20% afuera. Y porque
También cualquier persona que haya sido afectada por un delito de violación, se sabe, cualquiera que haya tramitado estos temas, la necesidad que hay de acompañar interdisciplinariamente esta cuestión, de proveer otro tipo de soluciones, qué efecto tiene y estrés postraumático ese tipo de víctima y cómo hay que trabajar. Entonces esa fue como una de las grandes definiciones. Logramos decir cuál era nuestro universo, nuestro mundo sobre el que íbamos a trabajar. Y el segundo gran bloque fue, bueno, ya no vamos a pensar más desde nosotros mismos. Y ahí aparecían los que yo digo resistencias al cambio, como era, bueno, pero nosotros tenemos un sistema organizado por concurso de jueces por materia civil y penal. Y un poco ahí, como si estuviéramos haciendo una especie de teoría crítica del derecho, la pregunta era, bueno, pero ¿fue a la Facultad de Derecho ese juez? Sí. Si tenemos un juez que durante 15 años trabajó temas civiles, no puede entender la materia penal y aplicar y tomar decisiones jurídicas fundadas, lo hicimos muy mal. Porque a nadie nos... O sea, yo me recibí, y no es porque entré a trabajar en la fiscalía que tenía un componente más penal que perdí la neurona civil. Digo, bueno, tal vez la tengo que ejercitar un poco más, hace muchos años que no estoy en eso, tengo que pero no es imposible. De hecho, en el interior del país, la competencia multifuero es lo común. Entonces ese tampoco parecía ser un óbice al principio sacrosanto que no podíamos dar respuesta. Entonces ahí ya dijimos, bueno, más allá de la ley modelo procesal que bien describía Claudia, que tiene algunas especificidades novedosas, por ejemplo, el principio del juez natural lo establece de alguna manera cuando hay una víctima que debe trasladarse dentro del ámbito de la provincia, no vamos a entrar interjurisdiccionalmente a hacer nada, hacia otro lugar, el juez que va a llevar el caso va a ser el del domicilio de la víctima, no el del hecho del suceso. ¿Por qué yo tengo que hacer trasladar a una víctima que se tuvo que ir de un lugar donde era hostigada, amenazada, corría riesgo su vida, la tengo que hacer trasladar? ¿Quién dijo que esa norma sacrosanta y un naturalista no puede ser cambiada? Y un poco todo el tiempo en las especificidades diferenciales que tiene la ley procesal, porque se recuesta sobre procedimiento procesal penal y el procedimiento civil de la provincia, fuera este que fuere, establece como una regla de especificidad o de excepción en algunos puntos. Como bien lo relataba Claudia, establece esa especificidad y da un listado muy grande de medidas que se pueden tomar. Y uno diría, bueno, no hace falta, somos todos de la casa, ¿no? Sabemos que lo que no está escrito cuesta mucho que no se haga. Y bueno, la verdad que teníamos la suerte de tener todos operadores del sistema y de conocerlos en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades. Dijimos, es que vamos mucho. Y hagamos una ley que sea basada en principios constitucionales. Tengamos principios rectores de ampliación, porque hoy tenemos una constitución, después de la reforma del 94, que tiene esta amplitud. Aparece una convención, algo adquiere un rango de tratado internacional, tenemos que incorporar principios como son los de la Convención de Discapacidad, un to mayor, y todo el tiempo, eso que antes era muy pétreo, cada vez es más flexible, y tener formación en orden a principios constitucionales y a cómo manejamos eso nos permite vencer de alguna manera la rigidez que tiene la codificación. Ustedes vieron que estamos en una indexación normativa todo el tiempo tenemos que sacar una nueva ley porque nos quedamos atrás con algo, y este es el problema de tener un sistema codificado. Bueno, tenemos que también empezar a poder escribir leyes basadas más en principios y que sean más amplias y que no requieran todo el tiempo de tanta modificación. Pero más allá de estas especificidades, vinculados también, como hablábamos muy fuertemente, a las medidas cautelares, a estas cuestiones, dijimos, ¿cuál es la arquitectura institucional que a un juez, a un sistema judicial, a un fiscal y un defensor le permite dar la respuesta adecuada? ¿Es la que tienen hoy? Pongamos situaciones como los que se dan en Provincia de Buenos Aires. 3 instancias. El juzgado cautelar, el que trabaja el proceso civil de fondo
y el penal. Una víctima con 3 jueces que la llaman de un lugar, que la llaman de... Llega un momento que dice, mejor no hubiese denunciado. Ni hablar que a veces tenemos la suerte que esos actores institucionales se lleven bien y coordinen. Que otras veces tienen un problema de ego, se pelearon o lo que fuera en la historia de la vida, de la humanidad que todos llevamos encima, y la cosa es incoordinable. Entonces, lo que se generó es este sistema en donde lo que vamos a hacer es una unificación. Y en la arquitectura institucional organizacional se pusieron 3 columnas bases. Una primer columna que es el modelo de atención integral. Y esto, si nosotros pensáramos en ese diseño, ¿vieron cuando alguien se hizo el estudio con Favaloro, que lo hacen pasar primero la cinta, después pasar, va como haciendo como un trámite así, o con la licencia de conducir, que ahora se usa mucho? Bueno, es algo parecido, donde yo nucleo en esta primer columna todos esos servicios que se requieren, la toma de denuncia, la constatación de las lesiones porque está el médico en el lugar, el informe de riesgo primero para tomar acciones sobre las primeras medidas, y establece novedosamente una primera audiencia con ese juez en la que no está ni el fiscal, ni el defensor, ni nada, porque el juez se va a expedir solo sobre 3 cuestiones. Si hay necesidad de exclusión del hogar del presunto imputado, si hay necesidad, perdón que hablo siempre más penal, pero es un defecto de origen, si hay necesidad o no de abrigo, porque a veces no me sirve hacer una exclusión porque vive con la familia del presunto autor de las amenazas, y una fijación provisoria de alimentos. Entonces ahí yo sé, tuvimos totalmente todo el tiempo con procesalistas civiles y penales, no, si hay detenidos, no. Está todo fríamente calculado, está la audiencia a las 24 horas, si hay flagrancia, todo está pensado porque nos tomamos el trabajo de poner la ley en movimiento, como con los sistemas de las audiencias, como para que todos esos huecos quedaran totalmente cubiertos. Pero en esta primera columna que yo les digo tenemos como esto, y ahí tenemos abajo como una oficina de tramitación común, que es la que hace que toda esta primera columna de servicios hacia la víctima esté en funcionamiento. Es quien articula con el cuerpo forense para que esté siempre el perito ahí para hacer la constatación de lesiones, es quien articula si es la fiscalía en el modelo que toma la denuncia para que esté ahí el puesto de la fiscalía, pero es decir, todo transita en un mismo espacio y en un lugar. Y con una primera carpetita, con un reporte interdisciplinario que le permite al juez tomar 3 medidas urgentes. Luego tenemos la segunda gran arquitectura institucional, que es el colegio de jueces. Y ahí tenemos en la base, como si dijéramos, un colegio de relatores o audiencitas, que no le pertenecen a ningún juez en particular. Y ahí que no se nos congele de nuevo la sangre, ni que sentamos como un frío helado que nos recorre la espalda, pero lo que tiene que ver es con estas posibilidades de economía de escala, si hay quien se enferma, si no, entonces, y hay alguien que gestiona esas audiencias, que debe hacer que estos magistrados que están en esta cuestión que es el gran cuello de botella, la decisión jurídica en la que no puede ser sustituido en las audiencias, estén perfectamente todo el tiempo asistidos. A veces hasta cuando hablamos, porque les cuento que el proyecto tiene hasta un proyecto de arquitectura que hicimos con Infraestructura de Nación, desde la perspectiva de cómo debiera ser la infraestructura edilicia para dar lugar a este tipo de proyectos. Pero en un momento decíamos, no hay despacho de juez. Y lo conversamos acá en este fuero íntimo. Todos sabemos cuántos pocos juicios orales tenemos, ¿no? Cuántas pocas audiencias, todo lo arreglamos antes, aún en aquellas provincias que tenemos procesos de mayor oralización. El otro día hablábamos con México, no sé cuántas causas habían tenido 4 juicios orales. El resto, esto de la inmediatez, del principio de la oralidad, muchas veces termina muy, muy desdibujado. Entonces decíamos, ni siquiera tendría que haber despachos, porque el despacho de ese juez es la sala de audiencias.
Y terminado esta arquitectura donde funciona todo el sistema de audiencias y el proyecto tiene el flujograma de audiencia civil, de audiencia penal y el mixto, cuando el conflicto ha tenido las dos dimensiones, llega la tercera columna, que es la que más, el vaso más comunicante con el Poder Ejecutivo, que es como la que controla la ejecución de la sentencia. ¿Cómo salimos después de atravesar un proceso y tener una sentencia y no nos vamos con un escudo de papel, sino nos vamos con una realidad? Entonces, ese vaso comunicante que tiene su relación directa con el Poder Ejecutivo es el que tiene que proveernos si necesitamos de abrigo, del refugio para la persona o del espacio de medio camino que requiere la mujer en estas situaciones. Es quien nos tiene que dar un subsidio si en quien ha caído en situación de prisión preventiva es el único sostén de ese lugar. Bueno, es quien articula esto. Y cuando uno tiene esa posibilidad de articulación de una sola boca y genera estas economías de escalas, también genera otras cosas. Digo, por decir algo en la mesa, se genera un decreto con cupos en programas sociales que se comparte y se firma con el Ejecutivo, donde a requerimiento de juez con esta fundamentación, por ejemplo, tal vez no se me oponen barreras programáticas que tienen ciertas cuestiones. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque me pasó en los casos de trata de personas donde no le podíamos dar ciudadanía porteña a las mujeres, que era un subsidio que venía muy bien, porque no tenían DNI. Y era como imposible que tuvieran DNI, parte era tramitar todo el proceso de documentación. Bueno, si tenés a alguien un decreto que dice no hay barrera programática, que está muy bien pensada para lo que el destino del programa tiene, pero que se convierte en un obstáculo para estas situaciones, fundadamente te digo que estoy en tal situación y vos me das el programa y me omitís de cumplir con determinados requisitos que a veces devienen en obstáculos insalvables para dar esquemas de protección a las mujeres. Entonces, básicamente esa es la idea del proyecto. Es una ley procesal que es novedosa, que tiene muchos principios, que pone en juego algunas cuestiones que parecen a veces ser principios sagrados que no lo son. Todos sabemos que han sido construcciones y que han tenido que ver con las necesidades de su tiempo, y que lo que trata de generar son esquemas de economía de escalas, esquemas de organización que le permitan al operador jurídico cumplir con su trabajo. Creo que cualquiera de la mesa que haya trabajado estos temas muchas veces siente la frustración de que no termina de estar convencido si fue bueno o malo que viniera a pasar por el Poder Judicial. Pero yo no sé si no está peor ahora. Y esto lo digo por la charla interna que muchas veces tenemos charlando esto. Y un poco, bueno, ¿es posible pedirle estas cosas al Poder Judicial si no le dotamos de las herramientas y la arquitectura institucional para que pueda dar ese servicio? Y ahí nosotros no solo estamos con esto, pensando cuál es la arquitectura institucional, estamos proveyendo a todas las provincias del control telemático de las medidas cautelares, firmando con todas las provincias, fomentando que puedan crear su propio centro de monitoreo, entonces ser efectivos en el control de la medida cautelar. Estamos en el proceso de implementación del cuerpo de abogados, que tiene que ver con los patrocinios jurídicos gratuitos para las mujeres que no pueden pagar su abogado, y la implementación efectiva de la 27210. Es decir, teniendo una mirada sistémica de cuál debiera ser la posibilidad de respuesta para estos casos. Básicamente la ley navega en esos temas. Tienen, cuando esto está impreso, pero vamos a mandar libritos impresos bien, pero todavía no salieron a publicación. Tiene una parte de investigación. Nosotros hicimos toda una investigación, hicimos más allá de la mesa de trabajo, hicimos consultas también más ampliadas. Tiene un capítulo vinculado a todo lo que es gestión y gobierno judicial. No solo es una ley procesal,
tiene también un plano o una estructura de arquitectura que sería la ideal, y un relato de una jueza de Quilmes que cuenta una historia que termina trágicamente, pero que de alguna manera esa historia da cuenta de lo que implica en esa situación para una persona que está pasando por ese proceso tan doloroso, la propia organización que nosotros tenemos, que ha sido pensada más para el operador jurídico que para el requiriente del servicio. Así que eso es un poco todo lo que hemos estado trabajando. Ojalá ustedes se conviertan en actores del cambio, ojalá ustedes puedan soñar como soñamos nosotros que esto es posible. Y aquí estamos yendo por todas las provincias con un primer sueño que parece empezar a concretarse en Tucumán, con visitas al Senado salteño que nos ha acogido también muy, muy positivamente. Y bueno, tratando de que esto se convierta en una realidad. Muchas gracias.